Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En un episodio que ha vuelto a centrar la mirada pública sobre dos de las figuras más influyentes de la escena televisiva turca, la controversia entre Altay Ulusoy y Demet Özdemir ha resurgido con nueva intensidad tras la comparecencia pública ofrecida este miércoles en Estambul por el propio Ulusoy y su equipo legal. Lo que comenzó como un acuerdo profesional que prometía abrir nuevas puertas creativas y comerciales terminó, según la versión del actor y sus representantes, en una rescisión unilateral que no solo dejó proyectos en el aire, sino que fracturó la confianza existente entre las partes y obligó a iniciar medidas jurídicas para contener el daño. La rueda de prensa, calificada por analistas del medio como medida de defensa y señal de transparencia, se desarrolló con un tono medida y estratégico. En ella se buscó enfatizar tanto la validez técnica del contrato suscrito como las consecuencias, tanto económicas como reputacionales, que según los abogados de Ulusoy, se derivan de su ruptura intempestiva. Desde la primera intervención quedó patente que la intención del actor fue la de presentar ante la opinión pública una versión ordenada de los hechos, con el objetivo de evitar especulaciones y proteger su trayectoria profesional, mientras el conflicto encuentra ahora cauce en los tribunales. A lo largo de la declaración pública, los representantes legales remitieron a cláusulas concretas del acuerdo para sostener la posición del demandante, al tiempo que explicaron que los intentos previos por resolver la situación mediante canales de comunicación internos no fructificaron. La narrativa expuesta insistió en que, pese a los esfuerzos para mantener la colaboración y cumplir los compromisos adquiridos, la otra parte habría decidido terminar la relación contractual de forma unilateral, acción que, según la lectura de Ulusoy y su equipo, constituye una violación susceptible de generar responsabilidades patrimoniales y daños morales. En un contexto marcado por la prudencia institucional y la sensibilidad mediática, el propio Ulusoy mantuvo una actitud sobria y contenida, evitando ataques personales y privilegiando la exposición de hechos y la remisión al procedimiento legal como vía legitimadora de su posición. Esta táctica, en opinión de expertos en comunicación de figuras públicas, responde a la necesidad de controlar el relato en un momento en el que las redes sociales actúan como amplificadores inmediatos de cualquier información, verdadera o no, y en el que la reputación de un artista puede verse erosionada con una rapidez preocupante. Las redes sociales, fiel reflejo de la polarización informativa contemporánea, reaccionaron con rapidez a la declaración. Segmentos significativos de la audiencia manifestaron respaldo a Ulusoy, valorando su postura mesurada y la decisión de llevar el asunto ante la justicia en lugar de entrar en confrontaciones públicas improductivas. Paralelamente, la ausencia hasta el momento de una réplica oficial por parte de Demet Özdemir ha alimentado la especulación y multiplicado las conjeturas sobre las razones que motivaron la rescisión del acuerdo, desde diferencias creativas hasta presiones externas no explicitadas. Esta expectativa de una respuesta por parte de Özdemir consolida el episodio como uno de los focos informativos más seguidos en la prensa de entretenimiento durante la semana. Especialistas en derecho del entretenimiento consultados por distintos medios subrayan que en el universo de las producciones audiovisuales de alto perfil, los acuerdos contractuales incorporan salvaguardas y penalizaciones precisamente para estos escenarios en los que una decisión unilateral puede poner en riesgo inversiones, cronogramas de producción y la confianza de socios y audiencias. Por ello, el paso a la vía judicial, aun siendo costoso en términos de tiempo y exposición, es interpretado por muchos como un mecanismo necesario para establecer responsabilidades, recuperar daños y, sobre todo, enviar un mensaje sobre la seriedad del compromiso profesional. La dimensión humana del conflicto no debe subestimarse. Detrás de las cláusulas y las demandas subyace la carrera y el prestigio de dos artistas cuya imagen pública ha sido cuidadosamente construida durante años.
Para los seguidores más cercanos, la noticia se lee como una fractura dolorosa entre dos figuras que hasta hace poco compartían vínculos profesionales que despertaban expectación. Para la industria, la ruptura deja una cuenta pendiente en forma de proyectos suspendidos o cancelados, acuerdos publicitarios en revisión y calendarios de producción que requieren una reorganización urgente. En este escenario conviene también observar la responsabilidad de los medios y la comunidad en línea. El abogado de Ulusoy hizo un llamamiento explícito a la prensa para que se limite a difundir información verificada, evitando alimentar rumores infundados que puedan agravar la situación o vulnerar derechos personales. Ese pedido pone de relieve la tensión permanente entre el interés público por conocer los detalles y la obligación ética de informar con rigor, especialmente cuando una controversia implica reclamaciones legales cuyo desenlace solo podrá certificarse tras el correspondiente proceso. A nuestros lectores y a la comunidad en español que sigue con interés los avatares del entretenimiento turco, desde Kepap queremos lanzar varias preguntas abiertas para enriquecer el diálogo y hacer de esta plataforma un espacio de análisis informado. ¿Consideran que los conflictos contractuales entre estrellas deberían resolverse en privado para preservar la imagen de los implicados? ¿O es preferible que la opinión pública tenga acceso a comunicaciones oficiales cuando los proyectos afectados involucran a grandes públicos? ¿Qué repercusiones piensan que tendrá este episodio en las futuras oportunidades profesionales de Atay Ulusoy y de Demet Özdemir? Además, nos gustaría conocer sus sugerencias. ¿Qué otras figuras del elenco turco desean que abordemos en próximas piezas? Sus respuestas modelan el contenido que publicamos y ayudan a mantener la comunidad activa y comprometida. Si esta noticia les interesa y quieren seguir cada desarrollo con nosotros, no olviden suscribirse al canal Kepap, activar las notificaciones para no perderse nuestras exclusivas y si desean convertir su apoyo en algo más constante, pueden pulsar el botón de unirse y convertirse en miembros con acceso a contenido adicional. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción fortifican nuestra capacidad para investigar y presentarles relatos bien documentados sobre el mundo del espectáculo. Compartir este vídeo o artículo con amigos que sigan la farándula turca también es una forma poderosa de contribuir a la conversación. En conclusión, la ruptura contractual que ha enfrentado a Atay Ulusoy y Demet Özdemir constituye un episodio complejo que trasciende la mera noticia sensacional. Plantea interrogantes sobre obligaciones profesionales, sobre la manera adecuada de manejar desacuerdos público-privados y sobre el papel que juegan los medios en la conformación de narrativas que pueden determinar el destino laboral y reputacional de figuras públicas. El desenlace jurídico cuando llegue aportará certezas formales, pero mientras tanto el caso permanecerá en la agenda mediática internacional, siendo observado tanto por seguidores como por productoras y colegas que probablemente ajustarían su conducta contractual a la luz de lo ocurrido. Desde Kepap seguiremos de cerca cada novedad y, por supuesto, queremos leer su opinión. ¿Quién debería tener la última palabra en estos casos, los tribunales o la opinión pública? Comenten abajo y ayúdennos a mantener viva la conversación. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.